El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusillo. Buenas noches, gracias. Bienvenidos todos al programa. Gracias. Arrancamos, obviamente. Le dejo a usted, Santi, Gracias, Menchi. con el ministro de Salud. Inicialmente, ministro, Sí. y seguro va a ser un tópico en el que vamos a profundizar después, pero decía hoy que sería enormemente lamentable que todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de vigilancia de la salud eventualmente se vea empañado por alguna denuncia de corrupción o por alguna situación de sobrefacturación, lejos del contexto en el que todos pelean por un mismo producto y quizá algunos precios se disparen. Pero al margen de eso, directo le pregunto la situación de DINAC en particular que se ha denunciado o de termómetros que se han denunciado por otra parte en otras instituciones. ¿Qué monitoreo tiene de esas denuncias el Ministerio de Salud como ente rector más que nada de, incluso en algún momento, estos son los precios de referencia? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir claramente que nosotros tenemos un contrato con la ciudadanía en términos de transparencia y todo lo que tiene que darse. La Secretaría Nacional Anticorrupción está en plena tarea de lo que tiene que ver con eso. Habiendo dicho eso, y sin extenderme demasiado, solamente quiero poner como una parte del análisis que es muy importante entender en qué mercado nos estamos manejando y la fluctuación de los precios que se están dando y los artículos que pertenecen a un grupo o a otro, ¿verdad? Con esa salvedad y con ese contexto, digamos, después hay que hacer todo lo que haya que hacer en términos de valoración de la transparencia de cualquier proceso. Lo propio debe ocurrir naturalmente en salud y nosotros estamos transparentando y socializando con la ciudadanía a través del portal del Ministerio de Salud Pública todo lo que estamos comprando, las necesidades que tenemos, las donaciones que vienen, e invitamos a cualquiera que quiera acercarse a esta información pública para poder verla con el análisis pertinente, ¿verdad? Pero estos precios que se vieron y que se publicaron en general, ¿son precios que están dentro del rango o de Sí. buenas a primeras son precios inflados? Por eso Santiago hablaba mucho de la fluctuación de los precios. Lo voy a poner en términos muy sencillos. En determinado momento, una mascarilla quirúrgica, en diciembre, 300 guaraníes era el precio de una mascarilla quirúrgica. De las que hoy cuestan De las que 3.000. hoy cuestan 3.000. 3.000. Allá por febrero, 5.000 o 6.000 podía ser un buen precio. Hoy, 3.000 es nuestro precio de referencia. Y muchas de las compras que se hacen o las cotizaciones en el exterior, hasta que no estén aquí en nuestro país, con todo el problema que representa llegar hasta aquí, por términos de conectividad, producción, logística e incluso confiscación, hay que decirlo claramente, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, ese es el análisis que hay que tener, pero hay naturalmente ciertos precios de referencia. De todas maneras, no es un presupuesto de salud el que está en este caso complicado, un presupuesto de una institución distinta. Efectivamente. Pero los precios de referencia que habían dado, porque se habló, la mascarilla tanto, esos Sí. precios, digamos, hoy por esta movilidad que tiene el mercado, no son referencia. Hoy una mascarilla N95 la podemos conseguir más o menos entre 16.000 y 25.000 guaraníes hoy, ¿verdad? En determinado momento no existía para comprar o el precio era incluso más alto, ¿verdad? Se puede dar que bajen los precios o viceversa, por eso Claro. como decía, es muy fluctuante. O sea, esto lo tienen que investigar a ver si hubo no sobrefacturación. Claro, claro, Abierto. así mismo. Ahí la cosa. Tal cual. Ministro, hoy, bitácora de guerra, ¿cuántas camas tenemos disponibles? ¿Cuántos respiradores hoy? Hoy, bueno, tenemos 114 respiradores nuevos que vinieron y que están siendo distribuidos. Algunos de ellos ya están instalados en lugares como, por ejemplo, el INERAM, precisamente, el Hospital Nacional de Itagua, en otras terapias del interior de la República. Nuestra estrategia de aumento de camas son nuevas unidades y en lugares donde ya existían más camas allí, ¿verdad? Entonces, en ese proceso nos estamos teniendo más camas y estaba hablando de 114 respiradores nuevos, ¿verdad? Sobre la base, nuestra línea de base era 304 más o menos a diciembre del año pasado. Hoy tenemos unas 80 camas más y proyectamos crecer más con las dificultades propias que he descrito del mercado, ¿verdad? O sea, ¿Cuántas serían en total? Nuestra aspiración es llegar a 300 camas más. Un tercio de ellas probablemente van a estar ubicadas en hospitales propiamente dichos y lugares,
otros van a estar en lugares de contingencia, ¿verdad? Todas estas 300 con respiradores. Todas estas 300, esa es la idea, ese es el cronograma. Vuelvo a enfatizar. Más decías, ¿en total cuántas? Y en total sería el sistema público, más o menos que tenemos unas 304, serían otras 300. ¿verdad? 604. 600. Esas es las que queremos para el sistema de salud pública. ¿Cuándo sería eso, ministro? Bueno, nuestros cronogramas están un poco alterados porque, para darles una idea, por ejemplo, unas compras que hizo un proveedor nuestro de una compra por vía de la excepción no pudo salir de un país de la región, ¿verdad? Y le devolvieron la plata. Las compras que queremos hacer fuera del país resultan complicadas. En un periodo de tiempo de un par de horas hay que definir y pagar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones nos hace difícil. Aún así, tenemos un cronograma de respiradores que están llegando. Repetimos entonces, actualmente el Sistema Público de Salud tiene 304 camas, todas con respiradores. Exactamente. Y vamos a tener 300 más, lo que haría un total de 604 camas de terapia intensiva. Ya tenemos 80 más sobre esas 304. Sobre las 300, y okay. Necesitamos, nuestra meta son 300. Perfecto. Quiero preguntarle algo puntualmente en relación a lo que va a pasar a partir de mañana, ministro, porque hay una flexibilización en un área concreta que es el área de la construcción, ¿verdad? Tanto de obras públicas como civiles. Y esto implicaría un movimiento importante de personas. Estamos hablando no solamente de los que están directamente abocados a la construcción, albañiles, ingenieros, arquitectos, etcétera, sino todo lo que implica una construcción. Hay un montón de servicios que tienen que proveer para que esas obras puedan continuar. Entonces estamos hablando, usted hace un cálculo de cuánta gente va a estar moviéndose a partir de mañana con esta inclusión que hay en la lista de excepciones, y qué supondría para ustedes esto atendiendo a ese universo que empezaría a moverse. Bueno, estas son medidas que estamos tomando sobre la base de un control que podemos hacer sobre ellas y de una buena experiencia con el área del pública que no ha parado en este tiempo, que tiene instructivos, que tiene mecanismos específicos de protocolos sanitarios que se están dando. Hemos conversado con el señor presidente de la República y entendemos en este tema hay que ser muy cuidadosos, pero no hay un manual de cómo uno debe hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar en las próximas semanas con nosotros y con todos los países de la región es que vamos a dar un paso adelante, vamos a parar, puede ser que retrocedamos, entonces vamos a ir evaluando cómo esto se va comportando. Ya hemos hecho un ejercicio interno de cómo va a ser el día después. El día después para nosotros es cómo va a ser cuando vayamos flexibilizando, cómo lo vamos a hacer gradualmente. Ese proceso va a tener idas y venidas necesariamente. Y si hace falta, se va a retroceder a foja cero. Pero tenemos confianza en que hay algunos sectores que representan un riesgo menor porque trabajan, digamos, con un cierto distanciamiento, con ciertos protocolos sanitarios. Aquí también está el área agropecuaria, por ejemplo, que además tiene un elemento, un ingrediente particular que es el tiempo de cosecha. Pero en líneas generales yo le quiero garantizar a la población de que vamos a estar mirando esto muy de cerca, y el señor presidente ya nos ha expresado su apoyo en el sentido de tomar las decisiones que correspondan y si hace falta retroceder o suprimirlas, así se hará. O sea, esto es muy importante, ministro. No es que está dibujado ya un cronograma, hasta acá va la cuarentena, acá levantamos, vemos cómo evoluciona, podemos flexibilizar, endurecer otra vez, levantar, volver a la cuarentena, o sea, esto es variable en el tiempo. Categórico, Luis. El doctor Valdivia había hablado inclusive de una especie de cuarentena intermitente. Exacto. ¿Eso es posible aplicar? Es posible aplicar y lo vamos a ir haciendo y vamos a ir definiendo cómo se va comportando esto. Ahí también los datos de vigilancia, otros datos indirectos de los servicios de salud que representa el doctor Portillo. Integramos varias variables porque también hay que reconocer, como lo hemos hecho varias veces, de que nosotros querríamos tener ya una mayor capacidad de testeo y lo estamos logrando de a poco, no tan rápido como quisiéramos, pero en el interim hay que integrar todos los indicadores para poder tomar estas decisiones. Y tiene que ser muy clara esa información para la población, digamos, porque tenemos que acostumbrarnos a ese ida y dar dos pasos para adelante y retroceder. Correcto. Y a veces no es muy clara también la información, se generan confusiones, entonces a partir de ahora obviamente esto tiene que ser muy puntilloso para que la gente entienda que no significa que flexibilizamos acá y que ya vamos a un camino donde todo se va a abrir y todo va a volver a lo que era antes, ¿no, Guillermo? Me parece que también ahí tenemos que ser como muy cuidadosos en la comunicación que hagamos.
Sí, así es, Menchi. La vuelta a la normalidad, ¿verdad? Va a ser, aunque pase todo esto, la vuelta a la normalidad no va a ser la normalidad que teníamos antes, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa normalidad que queremos llegar, como dice el ministro, va a haber, como dijo él, no hay un manual de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Es un poco, cada país se adapta a sus circunstancias, ¿verdad? Dentro del plan sí hay rubros económicos que habitualmente trabajan a un distanciamiento mayor de 2 metros. O sea, son estos rubros los que sí se pueden ir liberando de a poco, son con los primeros que se podría iniciar. Pero bueno, es evaluar, ver si se cumple. Nosotros mañana, pasado, tanto el sector del Ministerio de Salud como otros elementos del Estado nos pueden ayudar a evaluar si se está cumpliendo o no, como es la recomendación. Y si no, bueno, se bajan unos cambios otra vez, se para todo otra vez y seguimos como antes, ¿verdad? Bueno, hay muchos que relacionan, perdón, la posibilidad de flexibilizar con la cantidad de test que se pueden hacer. Porque eso te va a permitir saber, sobre todo considerando que esta enfermedad es asintomática en el 80% de los casos, quienes eventualmente pueden estar contagiando, aunque no desarrollen la forma grave, y dejarlos a eso sí en sus casas. ¿Cómo estamos nosotros en eso de poder aumentar? Porque, digamos, celebramos a veces los números que aparecen, bueno, pero convengamos que estamos haciendo 230, 240 pruebas, que es nada todavía para poder tener, digamos, un número representativo. Y sí, Luis, la verdad que las recomendaciones de hacer test, es cierto, es lo mejor, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros tampoco, nosotros no somos Corea del Sur. No vamos a hacer más de 10.000 test por millón de habitantes acá, dentro de 5 años más o menos, ¿verdad? O sea, ¿A cuánto podríamos llegar, Guillermo? Sí, lo ideal sería como mínimo llegar a 1.000, ¿verdad? Eso sería un buen número, un buen número. Y se puede más, genial, ¿verdad? Pero nosotros con esa limitación tenemos que jugar. O sea, sabiendo que esa limitación tenemos con la cantidad de test que vamos a hacer, tenemos que ser creativos en nuestras estrategias para poder complementar esa falencia, ¿verdad? Hoy, cuando tenemos el dato que va a dar seguramente en algunos minutos el ministro Mazzoleni de cantidad de casos confirmados a hoy y cuál es el último reporte, ese dato de hoy es la foto de cuándo. ¿Es la foto de hace una semana? ¿Es la foto de hace 15 días? ¿O de cuándo es ese número de muestras que tenemos? 12 días más o menos, entre 10 y 15. 12. En promedio 12 días, lo que ocurrió 12 días atrás. O sea, esa flexibilización de facto que tuvimos en los últimos días, los resultados de eso los vamos a tener probablemente recién la próxima semana, o Sí. finales de esta. No. En esta semana Ahora. vamos a tener, o sea, va a generar dentro de 10, 12 días, o sea, 2 semanas después estaríamos viendo, ¿verdad? Este descenso aparente que vimos en los últimos 2 o 3 días del número de positivos, ¿verdad? A pesar de que hay un ligero aumento del número de test que estamos haciendo, nos está mostrando lo que fue 10, 12 días atrás. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, el hecho de haber tenido un caso solo positivo ayer, yo lo considero como epidemiólogo, lo considero como un error. Se va a compensar en los siguientes días. Y esa es una pregunta, por eso insisto en esto, Guillermo, porque mucha gente hoy está tomando como que esa fotografía es una fotografía inmediata y dice que incluso con la cantidad de gente que tuvimos en la calle en los últimos días, tenemos un solo caso confirmado y esa no es una fotografía real. No. Mínimamente tenemos que agrupar los datos por semana. Ver día por día no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a veces es una muestra que llegó un poco más tarde, ese proceso al día siguiente. O sea, lo ideal es verlo mínimamente por semana y vamos a ver que por semana sí vamos aumentando el número positivo. Y ese es el registro. Pero el doctor Portillo había dado, cuando teníamos 40 casos, había dado un dato respecto al subregistro. Y dijo que cada caso, dijiste doctor, teníamos que multiplicar por 10 para tener un número de cuánto podría ser en realidad ya sumado el subregistro. ¿Te mantenés en eso? Lo que significa que hoy tendríamos que tener 1.340 casos o no. En todo caso, nosotros vemos, como el doctor Sequeira en algún momento dijo, la punta del iceberg, ¿verdad? Desde el momento en que nuestra capacidad de testeo no se acerca al mínimo ideal, hay una parte de la película que no estamos viendo. Eso es categórico, ¿verdad? En todo caso, desde mi lado, digamos, del lado de los servicios de salud, de la red hospitalaria, vemos que hubo una disminución marcada en cuanto a la ocupación de camas, en cuanto a la afluencia de pacientes a los hospitales. Sí.
Y eso para nosotros, y yo lo dije más de una vez, ¿verdad? Es un indicador indirecto de que la propagación de este brote está siendo controlada, ¿verdad? Lo cual no para nada busca, digamos, ser una afirmación triunfalista. Al contrario, nos obliga a tratar de afinar todo lo que tiene que ver con las medidas restrictivas. Pero te mantenés, doctor, en esa proyección La que idea- hacías de cada caso Por habría 10. que multiplicar por 10 para tener el Y subregistro. aproximadamente sí, ¿verdad? O sea, esa no es una fórmula epidemiológica, ¿verdad? Sino simplemente lo que tomamos como referencia lo que habíamos visto en el dengue, ¿verdad? Y donde aproximadamente, justamente fue una afirmación del doctor Sequera, en aquel momento teníamos, digamos, una aproximación bastante cercana por la demanda de atención. Veíamos nuestros servicios hospitalarios, veíamos que estaban saturados. Hubo momentos donde fue sobrepasada la capacidad de respuesta, ¿verdad? Y a partir de ahí surge esa observación. Cuando arrancamos con esto, nuestra capacidad de testeo estaba alrededor de 30 a 40 muestras diarias. Obviamente no estábamos teniendo ni mínimamente una capacidad de ver lo que está ocurriendo con una cierta aproximación como para hacer una proyección al resto de la población. Hoy en día eso está cambiando. Antes de volver con el ministro, vamos a darle la palabra también al doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, porque en los últimos días, sobre todo después de que el ministro estuvo el domingo aquí en el programa, que él ya como primicia nos hablaba del uso de la mascarilla como una protección importante para evitar el contagio de la COVID-19. ¿Cómo estamos con ese tema, doctor? Ustedes se pusieron firmes, digamos, con esa cuestión de utilizar la mascarilla. ¿En qué circunstancias? Siempre. Siempre. En este momento, y aquí mencionamos y lo que dijo Luis hace rato, en verdad no es que el 80% de los pacientes sean asintomáticos. Hay un 30% de pacientes que no van a desarrollar nunca ningún síntoma. Solo 30. Es 30, que es altísimo. O sea, son 3 de 10 pacientes que van a estar enfermos al lado tuyo y que vos no te vas a dar cuenta. Pero esos 3 pacientes, ese 30% es el responsable del 80% de la transmisión de la epidemia. Y lo publicaron 3 trabajos recientes que han salido que hablan de esos números. Es decir, los pacientes asintomáticos son los responsables de perpetuar la epidemia. Al no saber nosotros o al no tener capacidad todavía de testear rápidamente e identificar ese paciente asintomático, creo que todas las medidas de protección son las adecuadas. Categóricamente, si salimos a la calle, ahora no hay que salir a la calle. La cuarentena está funcionando, debe continuar siendo igual de estricta. Creo que las flexibilizaciones aún todavía no deberían de llegar, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, si salimos a la calle tiene que ser con tapabocas, munidos de lavado de manos. Estamos hablando de que el virus no viene a nosotros, nosotros vamos al virus. Y cuando eso repetimos cada rato esta frase que la decimos siempre, porque si mañana liberamos más personas van a ir hacia el virus. Y es más probable que tengamos más casos en los siguientes días. Por eso lo que dijo el ministro es fundamental, la capacidad de ir detectando rápidamente cómo se va movilizando esto en estos días y tener también allí el momento en el cual digamos, bueno, esto tiene que parar, va a ser muy importante para todos nosotros. Ahora, este tema de la mascarilla sobre todo es fundamental considerando que todos podemos formar parte de ese 30%. Todos podemos formar parte de ese 30%. Podemos estar contagiando, no tanto por contagiarnos. Absolutamente, se sabe. Hace un mes atrás no sabíamos o no se sabía a ciencia cierta si al hablar podíamos transmitir. Ahora lo sabemos. Y esto, cuando estamos enfrente a un virus tan nuevo, tenemos que tener la humildad de decir que no tenemos idea de muchas cosas y que vamos aprendiendo día a día. O sea, estamos viviendo un momento en el cual la transmisión de noticias son diarias, tenemos que calificar noticias falsas o real. Al final se queda en el aire. Vamos aprendiendo. Puede permanecer en el aire. ¿Cuánto tiempo? Hablan de 3 horas, 4 horas. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta porque los estudios que publicaron y hablan de 3 a 4 horas fueron hechos en el contexto de laboratorios especiales para eso, que no es lo mismo que traspolar esos datos al ambiente. O sea, sabemos que el ambiente, y otra vez el ambiente varía en cada ciudad. Entonces, sí podemos decir que queda en el ambiente un tiempo prudencial, creemos que no tanto, pero al no saber exactamente, con simplemente cualquier cobertura de que nos proteja las vías aéreas es útil. Yo quería preguntarle al ministro de Salud justamente con respecto a ese 30%, ¿verdad? Que no sabemos, Asintomático. ¿verdad? Los hospitales,
y sobre todo médicos y enfermeras, ¿ya recibieron los equipos, ministro? Porque uno sigue recibiendo en redes sociales, no llegó al hospital, no, ¿llegó o no llegó? ¿Tienen o no tienen los equipos? Bueno, nosotros hemos repartido ya suficiente, nos falta mucho más, Luis, para poder precautelar sobre todo la sostenibilidad del uso de estos equipos. Pero para darte una idea, hoy estábamos haciendo un balance, digamos, tenemos por ejemplo 435.000 máscaras de las quirúrgicas, o sea, las más sencillas repartidas, más de 50.000 de las N95, que son las máscaras estas que un poco más sofisticadas, digamos, de mayor capacidad de filtrado del aire, entre otras cosas. También las batas quirúrgicas hemos repartido también muchísimo. Estamos aguardando y vuelvo a remitirme al desafiante mundo que tenemos hoy de logística, porque estamos aguardando, algunas cosas llegan, otras no. Por ejemplo, ayer llegaron los reactivos de PCR, pero no llegaron los test rápidos, por ejemplo, ¿verdad? Las vacunas que tenían que haber llegado el 6 de abril están llegando esta madrugada, ¿verdad? Estamos hablando de la influenza. De la influenza, ¿verdad? Y bueno, o sea, ese tipo de cosas son las que mi prioridad absoluta son los equipos de protección personal. Si yo voy a elegir algo, elijo eso, ¿verdad? Pero es realmente desafiante. Tenemos muchas compras por vía de la excepción, tenemos más de 30 empresas que han sido adjudicadas y estamos esperando la llegada con mucha esperanza de que se den sin contratiempo y con ansiedad. Ministro, a propósito de eso, a propósito de todo esto que tiene que llegar en las próximas, suponemos la próxima semana para asegurar al personal de Blanco con estas medidas de bioseguridad, ¿usted cree que debería levantarse la cuarentena o flexibilizarse la cuarentena el próximo 20 de abril o sería más partidario de llegar hasta fin de mes con esta cuarentena, como asumió la Argentina, que dicen que van a ir hasta el 26 de abril? Nosotros hemos tenido una discusión interna sobre cómo definir esto, si hacerlo por los próximos 15 días o hacerlo semana a semana con una valoración. Finalmente primó lo segundo. Si yo tuviera que tomar la decisión hoy, probablemente la extendería hasta fin de mes. Hasta fin de mes. ¿Por qué? ¿Sobre qué base, ministro? Sobre la base de que, reconociendo por un lado todavía nuestras debilidades de testeo, también buscando capitalizar y sobre todo porque los cronogramas de llegadas de equipos, de insumos, de una serie de cosas, también se han venido postergando, ¿verdad? Entonces es importante eso. Usted decía en una entrevista publicada hoy en el diario Última Hora que no teníamos que permitirnos siquiera un discurso triunfal, que lo único que ganamos hasta ahora es tiempo. Pero todavía falta más entonces. Absolutamente, es tal cual. Y no puedo enfatizar lo suficiente eso. Realmente creo que hemos tenido medidas acertadas que nos han permitido ganar tiempo, que estamos empezando a capitalizar eso. Y nuestros cronogramas conservadores incluso de alguna manera también han sido afectadas por todas las medidas que se están tomando a nivel mundial. Entonces, por ello me parece que es práctico eso. Ministro, hablaste ahora de la cuarentena y mencionaste el tema de la capacidad de testeo. Hoy miraba a un médico argentino en Nueva York, el doctor Cingolani, Oscar Cingolani, decía que de nada sirve el aislamiento si no tenemos un alto número de testeos, porque no vamos a saber a qué nos estamos enfrentando en la calle. Es más o menos por eso que decís, si yo tuviera que recomendaría incluso un tiempo mayor, una semana más después del 20 de abril. Están muy conectados, ¿verdad? Y hay 3 o 4 áreas según como uno quiera dividir nuestra estrategia, ¿verdad? Por un lado, el distanciamiento social que te aporta algo, la preparación de los servicios que queda a cargo del doctor Portillo y después esa mejora del testeo y de la vigilancia. En todas esas áreas del distanciamiento lo hemos hecho razonablemente bien. En la preparación de nuestros hospitales, nuestro cronograma está retrasado por lo que expresé antes y en la parte de vigilancia y testeo es donde tenemos que enfatizar más. Para poder tener el máximo rendimiento de estas medidas necesitamos que esas 3 patas estén realmente bien ajustadas. Le quería preguntar al doctor Portillo, porque lo que está diciendo el ministro es necesitamos tiempo para armarnos, para tener nuestro ejército armado y nuestra infraestructura. ¿En qué porcentaje estamos de lo que ustedes creen va a ser en el momento pico lo que podemos llegar a tener? O sea, sin fantasear, de lo que podemos llegar a tener, ¿en dónde estamos? ¿30, 40%? ¿Dónde estamos? Yo calculo que estamos cerca del 50%. Cerca de. Sí, por ahí, alrededor.
aproximadamente, 50% aproximadamente. Hay algunas áreas donde, por ejemplo, el aumento del número de camas de terapia intensiva se está dando. Claro que si comparamos con el total de camas hospitalarias, camas digamos normales, son diferentes los números. 300 camas en UTI y unas 1.200 aproximadamente en camas hospitalarias. Probablemente vamos a llegar mejor, digamos, a aumentar el número de esas camas hospitalarias, que igual van a ser necesarias, porque no es que el paciente o está en su casa y va a UTI directo. Hay una gama importante de pacientes que van a requerir internación y un manejo, un soporte, digamos, médico. Y en ese aspecto estamos probablemente bastante más adelantados, digamos. La ampliación que se está haciendo tanto en el INERAM como en el Hospital Nacional son 200 camas adicionales. Eso ya viene con toda su infraestructura prácticamente. Nos va a permitir dar un salto para atender pacientes que no son críticos. ¿Y eso va a estar a fin de mes? El 21 el plazo, 21 de este mes. Entonces, digamos, globalmente estamos alrededor del 50%. Si nos enfocamos hacia lo que es medicina crítica, terapia intensiva, probablemente estamos un poco más rezagados, pero hay otros lugares donde estamos dando el salto. En la capacidad diagnóstica, desde mañana, el SENACSA se va a sumar con una capacidad de 100 a 200 muestras diarias más, con potencial de aumentar también. Y hay una veintena de laboratorios que en un par de semanas estarían también sumándose a nivel del interior del país, del resto del país. ¿Qué pasa si el sistema público de salud se ve saturado, digamos? Se da esa situación, ojalá no suceda, pero es uno de los escenarios posibles, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con personas que necesiten camas de terapia intensiva y que no tengan un seguro privado, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la relación del Ministerio de Salud con las empresas que prestan estos servicios en el sector privado? Hoy leía por ahí que Irlanda se hacía cargo de todas las unidades de terapia intensiva del sector privado, inclusive para atender la demanda de la población, porque si uno tiene que entrar a una cama de terapia intensiva, en algunos casos son hasta 6 semanas que uno puede estar dentro de una cama de terapia intensiva, con el costo que eso representa. No hay una sola persona en Paraguay que pueda soportar hoy, con esta situación económica que estamos viviendo, semejante cantidad de días de terapia intensiva en una unidad privada. Esa va a ser la medida. Esa va a ser la medida. O sea, el Ministerio va a disponer de las camas del sector privado inclusive. Así será. ¿Desde cuándo, doctor? Y esperemos que no sea necesario, pero en el momento que en primera instancia el sector público va a estar, digamos, absorbiendo mayormente a los pacientes con terapia intensiva y eventualmente, si es necesario y lo amerita la situación, también nos haremos cargo del sector privado. Hoy, de hecho, ya hay siendo un poco más preciso, digamos, sí. Hoy hay un acuerdo en ese sentido. Los pacientes del sector privado que requieran una internación en terapia intensiva van a ser recibidos por el sector público hasta que se sature el sector público. Y después pasaríamos al sector privado y allí se daría lo que el ministro afirma. O sea, ahora. Alguien es internado en un hospital privado, se hacen el test, es COVID, va a terapia intensiva, entonces el Estado lo va a trasladar a alguna de sus sistema. Mientras tenga lugar. Después claro. Se van a hacer cargo de los gastos. Si el Estado nos vamos a hacer cargo de los gastos. Así es. Hay una denuncia que están haciendo sobre unos respiradores que supuestamente habríamos tenido problemas con Brasil y Argentina. Brasil y Estados Unidos. ¿Qué sabes de eso, ministro? Bueno, de Estados Unidos no tenemos nada. En Brasil sí me consta que hay un proveedor que fue adjudicado en una compra por vía de la excepción. Eran 50 respiradores y no pudieron salir del Brasil, al punto que le han devuelto el dinero a los proveedores. Pero o sea, Brasil confiscó. Retuvieron, porque hay no sé exactamente si la figura, si es una ley o si es un decreto presidencial, pero todo lo que esté asociado a la medicina crítica en términos de equipamiento está retenido en Brasil. Las empresas brasileñas no pueden sacar eso fuera del país. ¿Pero eran productos de Brasil o venían de Brasil? ¿Y cuál sería nuestra vía entonces más segura? Bueno, y estamos buscando otras rutas no tradicionales, digamos, explorando otros caminos e incluso los trayectos hasta Paraguay, que de por sí ahora tenemos serios problemas de conectividad, se están valorando y se están usando. Hay algunos que no seguían la ruta de China, digamos, y que están viniendo en cronograma,
y que esperemos que se cumpla, ¿verdad? Se había estimado, Guillermo, que la segunda quincena de abril nos encontraría en el pico. Te pregunto esto desde la perspectiva que ustedes están mirando en vigilancia de la salud y sobre todo si sería lógico que si no llegaran la segunda quincena, si llegaran incluso un poco después ese pico, nos encuentre sin cuarentena, nos encuentre en la calle, o ahí es donde se puede aplicar esa intermitencia de la que hablaba hace rato el doctor Mazzoleni. Esa ecuación es la más difícil, ¿verdad? Nosotros estamos viendo un análisis nuestros de vigilancia y bueno, que los compartimos también con la gente de la Politécnica que está haciendo un análisis muy interesante que nos comparte, lo discutimos un poco. Vimos una desaceleración en el número de contagios, es cierto. Está aumentando la curva de a poquito y eso habla de una desaceleración del contagio del RO que le llamamos, ¿verdad? Principalmente en capital, ¿no? en todo el país, pero principalmente en capital. En central, un poquito menos que capital, ¿verdad? Pero en todo el país como un descenso. Lo que puede ser que haga que la curva se vaya un poco, que el pico de la curva se vaya un poco más metida en mayo, ¿verdad? Lo cual hace muy difícil, ¿verdad? Decir, bueno, la cuarentena hasta el 1 de mayo, ¿verdad? Claro. Como quiere el ministro, ¿verdad? O, no sé si día a día, pero por lo menos semana a semana hay que ir revisando y de acuerdo a eso. Pero a pesar de los buenos números que tenemos hasta ahora, digo, en comparación con otros países de la región, hay que decir que los números de Paraguay hasta ahora son buenos, ¿verdad? Más allá de que no tenemos que cantar victoria en ningún sentido. Claro. Pero con estos números, de todas maneras, sí o sí se va a dar el pico. Sí, se va a dar el pico. Se va a dar el pico. Como dije, probablemente se meta más adentro de mayo, pero sí vamos a tener un pico. Luis, ¿hacemos la pausa? Sí, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a seguir con esto. Le voy a preguntar al doctor justamente el tema de... esas experiencias. Y Luis, vos dejabas algunas cuestiones flotando. Justamente le quería preguntar al doctor, porque se especulan varias cosas. La DG6, se habla de la gente que ya tuvo dengue. ¿Algún elemento particular que eventualmente puede hacer que el nivel de contagio sea menor en Paraguay? ¿Hay algo de eso o es pura especulación? Son especulaciones en este momento, todavía hay investigaciones al respecto ya sobre el tema. Pero primero y lo más importante, yo creo que nuestra pirámide poblacional nos favorece en cuanto a que no tenemos el mismo porcentaje de gente adulta mayor que tienen algunos países europeos que fueron muy afectados. También el porcentaje de tabaquismo, estamos viendo que los países más afectados tienen un alto porcentaje de fumadores, Italia, España, Estados Unidos, ahora que aparte tienen otro gran problema que son los dispositivos electrónicos. Y no es nuestro caso. No es nuestro caso, no tenemos esos niveles, si bien las relaciones se siguen estudiando y vamos aprendiendo día a día. Lo de la BCG que mencionabas vos no está demostrado, pero sí justo coincide que países como Italia y España han dejado de poner la BCG hace más de 60 años. Estados Unidos también. La tuberculosis. Que es la vacuna que se pone al nacer en la tuberculosis y que en Latinoamérica es obligatoria en todos los países y que en algunos países de Europa lo siguen haciendo y en el África la siguen poniendo. Estamos hablando de una vacuna que dentro de 2 o 3 días creo que cumple ya 100 años la vacuna. Entonces es algo que se está investigando, no se sabe, eso realmente todavía va a llevar tiempo. También algunos hablan de la relación con el dengue. ¿Verdad? Pero los comportamientos virales son muy difíciles de... O sea, ahí la hipótesis es que los anticuerpos que nos quedó después de tener dengue pueden eventualmente atacar al virus de la COVID. Ojalá, eso no hay todavía pruebas, pero no se sabe por qué, pero hay una menor relación en los países que han tenido grandes epidemias de dengue y se habla incluso de reacciones cruzadas con la propia PCR en pacientes que tienen dengue positivo, es decir, hay algunos nexos virales que se están investigando. Los virus tienen características muy particulares, primero son muy difíciles de comprender y en especial este que lleva tan poco tiempo nos va a llevar muchísimo para aprender, pero los virus parece que se organizan para ir atacándonos de a poco, ¿verdad? Entonces, llamativamente aquí desde que empezó el coronavirus bajaron radicalmente los casos de dengue, entonces parece que dicen, ahora es mi turno, vamos a ir, entonces eso no tiene bases científicas, pero se habla ya y probablemente en algunos días más tengamos publicaciones interesantes, especialmente sobre la BCG, que hay 3 trabajos grandes en curso que a la gente le interesa mucho. A nosotros nos llaman cada rato ya en este momento, ¿dónde me puedo poner la BCG? En verdad, eso no es correcto, ¿verdad? O sea, la vacunación de BCG en adultos es hasta discutible, pero sí en este momento la vacunación que tenemos que insistir es la de influenza, que llegado el momento de la explosión epidémica, probablemente la única forma que vamos
a tener para distinguir entre un paciente COVID y un paciente de influenza es el que tiene la vacuna. ¿Qué pasa con los que ya han tenido el COVID-19? ¿Pueden aplicarse la vacuna contra la influenza o en qué momento lo tienen que hacer? Sí, bueno, la recomendación es que si están con un cuadro de COVID, que aguarden que culminen los síntomas, que den los 2 negativos que necesitan para ser considerados recuperados, bueno, y a partir de ahí pueden ser vacunados. En los casos que ya tienen monitoreados de COVID positivo en Paraguay, ¿qué tan real es aquello de la pérdida del olfato como un síntoma que inclusive puede aparecer como único síntoma respecto a otros eventuales? Pregunto esto porque el otro día nos decía el alergólogo Manuel Ratti que en otros países, inclusive hasta de forma casera, empezaron a aplicar el test del vinagre como para ver si uno que no presentaba síntomas podía distinguir o no el vinagre, y si no lo distinguía, vamos y te hacemos un test eventualmente. Sí, yo creo que quizás Guillermo tenga una visión más transversal, pero sí les puedo decir que definitivamente la respuesta es sí. ¿Sí? O sea, realmente esto que se llama anosmia, ¿verdad? Es muy frecuente. No sabría decir en qué porcentaje, pero hay muchas personas que tienen como únicos síntomas. Doctor Sequera. Sí, no, justamente los últimos casos que tuvimos en los últimos 5 o 6 días, varios. O sea, el único síntoma que les llamaba la atención era la anosmia, la pérdida del olfato. Muy frecuente, cada vez estamos viendo más, ¿verdad? 50% de los casos. Y la literatura, los trabajos que van saliendo, en España hablan de 50%, 30% en Estados Unidos. Y más que el vinagre, creo que probablemente el café sea más lindo. Estamos intentando hacerle oler café a los pacientes, pero chocolate. Me parece mejor elección. Es algo que ocurre, que se ve frecuentemente entre todos los pacientes que te llaman por teléfono, que van al consultorio, estamos viendo eso. Y también estamos viendo bastante casos de conjuntivitis. Es decir, que en ese momento vamos a tener que hablar, si ya estamos hablando del tapaboca, probablemente dentro de poco vamos a tener que decir que tenemos que salir con lentes, ¿verdad? Eso estamos aprendiendo, estamos estudiando. España ya recomienda a sus habitantes salir con protección ocular también, ¿verdad? Estamos hablando de cada vez probablemente vamos a tener que tomar más precauciones. Pero esa pérdida del olfato, doctor Sequera, se da antes de tener un test positivo de coronavirus, ¿se mantiene incluso después de haber superado la enfermedad? Se puede mantener, y se puede mantener mucho tiempo después como una secuela, durante meses inclusive. Hablabas vos, Guillermo, de lo que tenemos que ver qué ha pasado en países del sudeste asiático, por ejemplo, que podrían tener algunas similitudes con lo que está pasando aquí en Paraguay. Entonces, me gustaría que puedas decir cuáles serían esas similitudes. Sí, bueno, tratamos de ver cómo hacer un poco de futurología, ¿verdad? Es difícil. Porque si nos comparamos con la región, todos estamos en el mismo momento de la epidemia. Un poquito más atrasado, Paraguay tiene pocos casos porque estaba un poquito más atrasado. Los otros países ya tuvieron casos, entonces, más antes que nosotros. Centroamérica también está en el mismo momento. Entonces, para ver países similares al nuestro, en su pirámide poblacional, países jóvenes, con sistemas de salud parecidos al nuestro, ¿verdad? Yo creo que es interesante ver qué ocurrió en el sudeste asiático. ¿Qué países como por Indonesia, ejemplo? Tailandia, Singapur quizás es una particularidad en ese territorio, ¿verdad? Yo no quiero compararme con Singapur porque es otro nivel, ¿verdad? Filipinas, ¿verdad? Son países, no digo parecido, pero lo más similar. ¿Y qué ocurrió en esos países? ¿Qué pasó? Tuvieron su pico, tuvieron sus muertos, pero no en la envergadura de las estimaciones que ellos tuvieron. Están ya en el descenso de su pico, ¿verdad? Pero no tuvieron muchísimos casos como se esperaban, ¿verdad? ¿Y a qué le atribuyeron eso? Y está en estudio, ¿verdad? Y una de las cosas que salta en eso es el dengue, por ejemplo. Son países que tienen muchísimo dengue todos los años, ¿verdad? Filipinas fue justamente uno de los países que empezó con la vacunación para el dengue, luego la retiró, ¿verdad? Pero porque el dengue en esa parte del mundo, así como acá, es un problema muy frecuente, ¿verdad? Pero para buscar alguna semejanza, ¿verdad? Mira, vamos a terminar, en vez de destruir los criados, vamos a terminar mimándole a la Aedes. Esto se confirma. Porque ¿cuántas personas ya han tenido dengue en Paraguay? O sea, para calcular más o menos cuántos podrían estar indemnes al COVID, muchos. ¿No? Muchísimos. Ministro, le quería preguntar esto que es preocupante. Nosotros todavía no tuvimos, digamos, un número importante de muertes, igual la gente tiene miedo, pero cuando eso pase a ocurrir, cuando tengamos, digamos, ya la pandemia en su momento más álgido, va a haber más miedo.
y el miedo está provocando una reacción peligrosa con respecto a los que están enfermos. Hay una reacción de bronca, parece que con respecto a los que están enfermos, hubo ataques incluso, si bien no a las personas todavía, pero quemaron cubiertas, se resisten a que haya un lugar en donde se tenga a las personas con la enfermedad. De blanco, incluso a una enfermera. A médicos y a enfermeras Sí, era que claro. se habían tratado. Entonces, ¿cómo se maneja esto, ministro, para evitar de que el miedo se convierta en ataque a las personas que están enfermas, una satanización de los enfermos? Sí, concuerdo plenamente en que es realmente muy preocupante. Yo creo que la única forma y una herramienta en esta como en cualquier otra epidemia fundamental es la educación. O sea, no tenemos que cansarnos de poder educar a la gente, que la gente entienda, por un lado, que esto, si bien es cierto que hay muchas cosas que no sabemos, hay cosas que sí sabemos y que se pueden guardar ciertas precauciones que nos permiten protegernos y proteger a los demás. Por otro lado, creo que hay una cuestión de sentido común, o sea, no va a tardar mucho tiempo en que esa persona a la que hoy estamos atacando se convierta en un pariente nuestro. Va a ser un amigo, va a ser una madre, un hermano, un tío, lo que sea, ¿verdad? Pero además hay otro elemento fundamental. Para que nos protejamos todos como sociedad, es absolutamente fundamental que la gente colabore con el testeo. O sea, lo que esto hace es que si se genera una estigmatización de esto, si empezamos a atacar acá, la gente, estuviste cerca de alguien y vos te quedás calladito, ¿verdad? Y eso genera más problemas, ¿verdad? Y justamente lo que nosotros queremos, una estrategia que nos permita llegar al máximo número de sospechosos. ¿Cuándo van a empezar a trasladar a las 36 personas que dieron COVID positivo y que han incumplido con la cuarentena? ¿Fue un pedido de salud ese? Sí, bueno, se está haciendo eso gradualmente. También tenemos que pulir bien la información, ¿verdad? Porque mucha de esta gente también tenemos que verificar un poco cuál es la situación. La Fiscalía ha llegado a ellas con asesoría jurídica del Ministerio. Entonces esa lista tiene que pulirse para ver en qué circunstancias se dio. Y por suerte, ministro, salió rápidamente a aclarar en qué casos, porque al comienzo hubo una confusión también de que todos los que dieran COVID positivo iban a ser trasladados a albergues, después se establecieron como categorías. Pero yo le pregunto una cuestión, ¿qué pasa si de pronto se da un brote importante de COVID en un asentamiento? Sabemos que son lugares de mucha precariedad, donde no hay posibilidad de hacer ningún tipo de aislamiento, a veces son pequeñas unidades familiares sin siquiera tener un baño o tienen una letrina en el fondo de la casa. ¿Qué va a pasar cuando se dé? Porque puede ser una situación. Y es un desafío, Menchi, realmente, y justamente ese es uno de los escenarios que está contemplado, digamos, en la resolución que ha hecho el Ministerio de Salud Pública para reglamentar el decreto presidencial. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad social, nos referimos precisamente a ese tipo de circunstancias. Porque uno puede a lo mejor llevar algún albergue, si se da un brote en algunas casas, a 50 personas, 100 personas. ¿Cuál es el límite para poder trasladar a las personas que terminen contagiadas con el COVID? Sí. Es un desafío, sin ninguna duda. Estamos buscando todo el número de albergues posible. También ya hemos hecho una normativa en ese sentido como para poder respaldar las acciones del Ministerio en ese sentido. Y bueno, va a ser un desafío creciente, pero precisamente ese es el grupo de personas en el cual estamos pensando. El doctor Portillo dijo que estábamos al 50% de nuestra capacidad en materia de lo que se esperaba que esta cuarentena nos dé como para equipar los hospitales. El doctor Mazzoleni hablaba inclusive de confiscación de equipamientos o de respiradores eventualmente. No sé qué ruta van a llegar a tomar como para que esos respiradores lleguen y si es o no una preocupación de salud. ¿Van a llegar teniendo estos inconvenientes, doctor? Y nosotros aspiramos a que lleguemos. ¿Cómo? ¿Verdad? Y se están arbitrando mecanismos, se están buscando rutas alternativas, inclusive ante la noción de que una escala para reabastecimiento de combustible pudiera generar cierto riesgo. Ya se están manejando planes alternativos, digamos, en cuanto a ruta aérea se refiere. Hay un equipo que está trabajando en ese sentido, ¿verdad? Todo el gobierno, todas las instituciones del Estado están alineadas, digamos, a las necesidades de salud pública. En ese contexto estamos bastante tranquilos porque tenemos respaldo. Por un lado se escucha lo que Salud Pública dice y por otro lado
también se está dando mucho apoyo. Pero hay forma, ministro, que formalicen algún pedido vía gobierno paraguayo vía directamente humanitaria, pidiendo una ruta en puede particular, ser. ¿y cuál sería? Sí, incluso tenemos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los consulados que están haciendo incluso la búsqueda proactiva de insumos, de equipos, y también se está explorando la posibilidad de compras conjuntas con otros países que tienen, digamos, unas rutas más definidas de compras de estos insumos. Más protegidas. Ministro, son las 21:29 minutos y obviamente es el tiempo en que usted habitualmente comparte la información del día con la gente. Sabe que son millones de personas que estamos pendientes de ese tuit. ¿Hay ya información del día? Todavía no, como vine de un programa a todavía no he recibido el llamado de la doctora Aquino desde el Laboratorio Central, como cada día, entonces tan pronto salga de allá. Yo le puedo pasar el teléfono, ministro, sin problema. Ministro, tenemos un minutito más para el eso. cero killet que estamos esperando todo, ¿verdad? De la pandemia. Esperemos que Bueno, así probablemente antes de que cerremos el programa, que va a ser a las 22, en una de esas ya tiene información Ojalá y nos la pasa para compartirla con la Cómo no. mayoritaria audiencia de Telefuturo. Cómo no.